¿Sí? Buenos días, señora directora, presidenta del AMPA, estimados compañeros, alumnos y alumnas. Continuando con las actividades programadas en la 6ª Semana Cultural de Riel La Fuentezuela, contamos hoy con la presencia del escritor y ornitólogo don Francisco Ferrer Lerín. Nació en Barcelona en el año 1942 y en su ciudad natal comenzó su carrera literaria publicando en 1964 su primer libro de poesía, De las condiciones humanas. También por estas fechas desarrolla su pasión por las aves y trabaja como ornitólogo de campo en el Centro Pirenaico de Biología Experimental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, participando en numerosos proyectos de reintroducción y protección, recuperación de aves carroñeras. En años posteriores compagina la biología de campo con los estudios de filología hispánica, realizando numerosas publicaciones científicas sobre aves, así como una intensa producción literaria que podrán conocer más en detalle vuestros compañeros en la siguiente charla. Es un gran conocedor de la provincia de Jaén, en donde ha realizado numerosos estudios de las aves de sus estepas y campiñas. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a don Francisco Ferrer Lerín, al que escucharemos gustosamente. Gracias, Florencio. Buenos días. Bueno, ante todo, gracias al Instituto. No sé exactamente a qué instancias hay que agradecer, pero que me hayáis invitado, pues para mí es un honor y estoy encantado de estar con todos ustedes, con todos vosotros. Como ha dicho Florencio, yo tengo una... Lorenzo, perdón. Las vocales son las mismas, me parece estar en el mismo orden. Pues como ha dicho Lorenzo, yo disfruto, no sé si se puede hablar de disfrutar en este caso, de una doble vertiente, como escritor y como ornitólogo. Siempre habría que preguntarse qué fue primero, si la ornitología, si la poesía. Desde niño me sentí muy atraído por la fauna en general, por la fauna europea. Tuve la suerte de que en la casa de mis padres había una biblioteca bastante importante en la que encontré ya desde niño muchos libros relacionados con entonces se llamaba la historia natural, y entre esa especie de inclinación natural hacia la naturaleza y hacia los animales, y sobre todo a través de la lectura, pues fui entrando en el mundo de las aves y en principio sobre todo de los reptiles. Por otro lado, a partir de los 15 años empecé a escribir creación literaria, empecé a escribir poesía, una poesía tremenda, que a veces cuando todavía encuentro algún escrito de aquellos años siento vergüenza ajena, claro, porque aquel ya no soy yo. Yo ya martirizaba a mis familiares con poemas que yo escribía con 14, incluso con 13 años, y los perseguía. Y de un modo u otro, de un modo casi un poco milagroso, pues se unieron ambas doctrinas o ambas tendencias. Empecé interesado por la herpetología. Yo no sé si vosotros os interesan los anfibios y los reptiles. No veo caras de entusiasmo por aquí. Quizá dentro de los animales salvajes, no domésticos, son los más manejables, los que tenemos más cerca. Yo recuerdo ya de niño, con 13 o 14 o 15 años, un carpintero que más o menos conocíamos en mi casa hice que construyeran un terrario. Un terrario es una instalación de unas medidas considerables, recuerdo, que estaba cerrado por los lados con unas telas metálicas y por delante había un cristal. Entonces, en verano, yo vivía en una ciudad, yo vivía en Barcelona, en verano lo pasábamos en una casita que estaba en las afueras y recogía lagartijas y otros animales y los tenía dentro del terrario. Cuando terminaba la época estival, pues los soltaba y no causaba a la naturaleza ningún daño. Me mantuve con este interés por la herpetología durante mucho tiempo hasta que hice el servicio militar. Yo hice el servicio militar, que entonces era obligatorio, no a través de la milicia universitaria, ocurrió una serie de cosas. Hice el servicio militar en un campamento pirenaico, en la provincia creo que de Gerona, en San Clemente de Sasebas, y allí tuve uno de los encuentros fundamentales en mi vida. Vosotros sois muy jóvenes, pero ya veréis que a lo largo de vuestra vida
encontraréis algún día con algún personaje que va a marcaros totalmente en una dirección u otra. Encontré un personaje extrañísimo, un tal Salvador Filella, un hombre pequeño catalán, que me empezó a hablar de las aves. Para mí las aves hasta aquel momento no tenían ningún interés. Yo las aves las relacionaba con las palomas ciudadanas, esos seres así que no son peludos, pero parece como si lo fueran, más bien asquerosos, llenos de parásitos. Pero este hombre me hizo ver, estamos hablando del principio de los años 60, cuando España despertaba de cierto letargo en muchos aspectos y empezaba ya a entrar en lo que luego se llamó el desarrollo, el desarrollismo. Se empezaron a fabricar coches en España, el 600, todo el mundo tenía un 600, o casi todo el mundo tenía un 600, la gente salía al campo, etcétera, etcétera. Y en aquella España que pugnaba por salir de la miseria, o lo intentaba, descubrí a través de Salvador Filella, que era un ornitólogo amateur, aficionado, que todavía en aquellos años en España sobrevolaban sobre nuestras cabezas a gran altura unas plataformas de 2,70 metros, que no eran los drones, sino que eran buitres. Para una persona como yo, que aunque tenía intereses por la naturaleza, era absolutamente urbanita, ciudadano, saber que había unos animales que nos sobrevolaban a gran altura a la búsqueda de carroñas, pues me abrió un mundo realmente insospechado. Empecé a investigar y nos dimos cuenta que esa población importante de buitres, de aves necrófagas, o sea que se alimentaban de carroña, ya en aquellos momentos empezaban a entrar en declive. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un animal como el buitre leonado, ahí precisamente cuando viniendo del norte, donde ahora yo vivo, del norte de España, paré en una gasolinera cerca de aquí y mientras estaba poniendo la gasolina, miré al cielo y había 3 buitres leonados volando encima de la gasolinera. Eso podría tener incluso un significado que no lo tiene, pero ya como las películas de Walt Disney y así, todo se ve desde la óptica humana, pues le podría dar. En los años 60 el campo se empieza a mecanizar, hay mucha presión de las multinacionales norteamericanas para empezar a vender, incluso fabricar tractores en España, y las caballerías y todos los animales de tiro, lo que se llamaba antes tracción a sangre, empieza a desaparecer. ¿Qué consecuencias tiene la fauna? Pues enormes, capitales. En España, bueno, en muchos países mediterráneos, todos los pueblos, incluso pequeñas ciudades, disponían de una instalación que se llama muladar. No sé si os suena esta palabra. El muladar, que es una palabra, y ahora ya hablo desde mi vertiente de filólogo, viene de muro. O sea, inicialmente no era muladar, sino que era muradal, lo que está fuera del muro, fuera de las murallas de las poblaciones. Y de muradal se contamina, se produce una metástasis, pasa a muladar, porque el mulo era el animal que normalmente se echaba. El muladar era el lugar donde las reses, donde los animales que morían en las poblaciones, se sacaban de la población, se echaban extramuros y se dejaban a disposición de la voracidad de las aves necrófagas e incluso mamíferos necrófagos. Eso se ha mantenido en España hasta hace relativamente poco y de hecho todavía en algunos puntos todavía funciona. Es el sistema no solo más ecológico, sino el más económico para sacarse de encima los cadáveres no humanos, lógicamente, aunque en tiempos también se utilizó para esto. Todas estas cuestiones en aquel momento a mí me subyugaron, pensaron que es una cosa realmente prodigiosa lo que está pasando. Entonces me embarqué en una aventura a través de la Universidad de Barcelona para intentar recuperar estas poblaciones de aves necrófagas que estaban en decadencia. A través de este ornitólogo catalán, Salvador Filella, que en terminado el servicio militar se puso a trabajar en el zoo de Barcelona, conseguíamos de noche robar las cabezas de caballo partidas que el zoo de Barcelona tenía para alimentar a las fieras, porque claro, las fieras tienen que comer. Entonces los leones, los tigres, etcétera, etcétera, se les daba fundamentalmente cabezas de caballo partidas. Íbamos de noche por una puerta secreta que había allí, entrábamos, él trabajaba en el zoo, o sea, era todo clandestino hasta cierto punto, además lo que hacíamos estaba muy bien desde un punto de vista naturalista. Yo tenía entonces un coche, un Renault, un R12, y llenábamos el maletero de cabezas de caballo partidas hasta arriba. Algunas veces incluso en bolsas de plástico las colocábamos encima del coche, en lo que se llama la vaca del coche, lo cual también tiene una cosa muy curiosa, se llama la vaca con B y a veces llevábamos restos de vaca con V. Recuerdo una vez saliendo de Barcelona en un semáforo, salimos un poco tarde, era un domingo, un día ya de calor, estuvimos parados en un semáforo y yo llevaba encima del coche, en la bolsa de plástico,
todo tipo de despojos, eso no eran cabezas de caballo, y debido al calor y que no estaba bien sujeto, vi que otro coche que estaba a mi lado, también parado en el semáforo rojo, empezó a hacerme así, 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 y se estaba chorreando la sangre de lo que llamamos encima por las ventanillas. Entonces, una de las anécdotas que siempre cuento y que otras personas y incluso otros escritores han apropiado es en la época aquella terrible de los asesinatos de ETA, cuando ETA estaba en su apogeo realmente de sangre humana. En un control, yo viajaba de noche del Zoo de Barcelona con mi Renault 12 lleno de cabezas de caballo, camino del Prepirineo de Lérida, íbamos por unas carreteras secundarias y me encontré, iba solo, con un control de la Guardia Civil en una curva, de noche, era de madrugada, pero pararon, me hicieron parar, me hicieron bajar, me dijeron que llevan el maletero, abra el maletero, yo les dije, oiga, les quiero prevenir, y ellos dicen, la Guardia Civil no la previene ni Dios. Pensé, aquí esto va a ser terrible. Me estaban apuntando con un subfusil. Abro el maletero y el maletero estaba completamente lleno, claro, de una masa informe, una cosa sanguinolenta, rojiza. Ellos se asustaron. Aquello fue un momento de una tensión tremenda. Luego se fue explicando la cosa y acabamos riendo a carcajadas todos por lo que había sucedido. En aquellos años, no sé si se acordarán, quizá los mayores o las personas que no son alumnos, de los programas en televisión de Rodríguez de la Fuente. Rodríguez de la Fuente, Félix Rodríguez de la Fuente, fue la persona que realmente ha sensibilizado a este país en temas de naturaleza. Y siempre había, para estas situaciones tensas como esta de la Guardia Civil, no una contraseña, pero sí como una palabra clave que te abría todos los caminos. Y entonces siempre decía, nosotros trabajamos, que era mentira, nosotros trabajamos para Félix Rodríguez de la Fuente. Y dice, pasen, pasen. Bueno, cuento esto porque realmente fue un momento pintoresco casi de este inicio de mi lucha por la conservación de este tipo de fauna. Yo empiezo a estudiar medicina con 17 años, porque mi padre era médico y a mí me gustaban los animales, y lo lógico parecía que gustándome los animales y que mi padre fuera médico tenía que estudiar medicina. Nunca he tenido ningún interés por la medicina, estudié 3 años de medicina, luego lo dejé. Y cuando ya empecé con todo este mundo de las aves, empecé a estudiar ciencias biológicas y me fui de becario al único centro que en aquel momento había en España, que estaba en el Pirineo, en la provincia de Huesca, en el Pirineo de Huesca, en Jaca, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que tú has nombrado antes. Fui allí y emprendí la misión de recuperar los muladares, porque allí no se trataba de ir a echar cabezas de caballo para que se mantuvieran estas poblaciones, sino que estas instalaciones que secularmente habían funcionado, intentar recuperarlas. Estuve allí trabajando, luego confeccioné la primera lista patrón de las aves del Pirineo, y esto quiere decir que hasta aquel momento, en esa zona concreta del Pirineo Oscense, no se sabía qué aves había, y estuve trabajando allí durante unos años. Hay una serie de aves míticas, vemos aquí el buitre leonado. El buitre leonado es una especie bastante bien representada en la provincia de Jaén. Yo no sé si aquí se organizan salidas al campo para ver aves. Bueno, es más difícil verlo en la campiña, en el olivar, entre otras cosas porque no encuentran comida, aunque se les puede ver de paso, pero tanto en Sierra Morena como en las subbéticas todavía se pueden ver. Colonias de buitre leonado yo no conozco en la subbética, no las conozco, no sé si vosotros las conocéis, pero en Sierra Morena sí he visto algunas. De todas maneras, no es una especie que la haya estudiado muy bien. Entonces, hay 4 especies fundamentales dentro de la gran fauna ibérica, de la gran fauna española, que son el buitre leonado, el buitre negro. El buitre negro se diferencia del buitre leonado, entre otras cosas porque tiene mayor envergadura, es porque fundamentalmente este es un animal arbóreo, o sea, construye sus nidos, grandes plataformas en los árboles, y el buitre leonado siempre, o casi siempre, lo hacen en los roquedos y en las montañas. Luego está el alimoche es el de los 4 buitres españoles, el de menor tamaño, así como los demás están durante todo el año. Este es un animal estival. El alimoche es quizá la especie que ha sufrido más en España, concretamente en la provincia de Jaén, el uso de los venenos. Los venenos es una práctica, la utilización de los venenos está prohibida, pero en algunos casos lo siguen utilizando los ganaderos y los cazadores
según dicen ellos, para acabar con las alimañas. ¿Qué son lo que ellos consideran alimañas? Pues fundamentalmente el zorro, algunos córvidos, animales que pueden entrar en competencia con los cazadores. Siempre se dice que si un zorro se come una perdiz, el cazador no la puede matar. O sea, no es que los maten por ningún sentido de protección de las perdices sin más, sino porque una pieza de caza desaparece de esta forma. El alimoche es la otra. Y luego el ave mítica por excelencia es el quebrantahuesos. El quebrantahuesos, y yo he tenido la suerte todavía de conocer el último quebrantahuesos que de modo natural existía en la provincia de Jaén, en Cazorla. El último animal, lógicamente, allí se extingue ya la especie porque no se puede reproducir. Yo lo vi en el año 79, era un animal incluso que la gente del lugar lo llamaban el abuelo, y posteriormente, como yo creo que todos sabemos, se ha emprendido una labor de recuperación de la especie a partir de animales cautivos procedentes de zoos de toda Europa y algunos ejemplares que se han traído del Pirineo, y ahora parece ser, según leí el otro día en las noticias, se ha conseguido ya por primera vez la reproducción en la naturaleza, la reproducción natural de una pareja. Paralela a toda esta actividad mía faunística, como he comentado antes, yo ya empiezo a escribir poesía, empiezo a escribir textos, publico libros y de algún modo incorporo todo este background, todo este conocimiento de la fauna dentro de mi escritura. No es que haya sido lo más importante como elemento o como fuente para mi escritura, pero la ornitología indudablemente ha tenido su peso. Voy a leer solamente 2 poemas. Ahora voy a leer uno que se llama Quebrantahuesos. Esto es un poema reciente, es del año 2008, y en él trato de describir la imagen que da este animal, que es un animal mítico en muchos aspectos. Este texto está sacado de una leyenda. En los Alpes, este animal, el quebrantahuesos, se extingue muy pronto. Cuando en España todavía hay una población importante de quebrantahuesos, este animal se extingue. Hay una historia que, si se visitan los Alpes, y sobre todo los Alpes austríacos, todavía hay postales que venden en los que se ve una niña con unas trenzas rubias que la arrebata del lado de su madre. Su madre es una mujer enorme, blanca, con unas ubres gigantescas, unos pechos enormes la madre, quizá porque esté en disposición de amamantar, no sé si a los terneros y a los hijos y así. Siempre es una mujer enorme con unos senos que sobresalen el vestido, y al lado está la niña de las trenzas rubias, baja el quebrantahuesos de lo más alto de los picos y arrebata a la tierna niña y se la lleva hacia las montañas. Esto es fantasía, pero esto se ha repetido una vez y una vez, y todo esto luego en el imaginario popular pues va entrando, y cuando ven un quebrantahuesos lo primero que hace es pegarle un tiro para matarlo. En el fondo de la postal se ve el nido del quebrantahuesos, totalmente fantástico, porque todas estas aves que crían en los roquedos lo hacen en una cueva, pero nunca en un pico. Entonces se ve un pico absolutamente puntiagudo, y encima, como si fuera un donut, está colocado el nido, y están allí los pollitos que están esperando alimentarse de la rubia niña. Entonces, con todos estos elementos, más o menos, construyo este poema que me parece que está aquí. Lo voy a leer, aunque esto es muy conceptual, esto está muy bien, así podemos leerlo. Quebrantahuesos. Qué grito lastimero, fino, un destacado haz de ásperas cerdas, dorso de hielo, luz devorada sobre cabellos de luna. Caes maltrecha, y un relámpago espantoso abre el pavimento, quiebra la tarde de escuelas, papagayos, sobre el risco, sobre el mar, de nubes gruesas, bagaje espeso de familia honda y gran significado. Contemplad el vuelo, flecha de dimensión desconocida, garras sobre hueso frío, la médula mordida, el viento. ¿Y tú me hablas? Lo peor fue verle el rostro, mientras mueres al arrancarte el corazón, y la bestia inyectada en sangre, normalmente solitaria, planea lejos, se aleja entre el chasquido de láminas secas que cortan el aire. El quebrantahuesos es una ave absolutamente espectacular en todo, entre otras cosas porque tiene una mirada, tiene unos ojos y tiene unos bigotes. Estos bigotes, que durante siglos la gente se ha preguntado ¿por qué llevará bigotes el quebrantahuesos? Parece ser que este animal, y por eso se llama quebrantahuesos, los huesos que encuentra de esqueletos que han pasado antes por el pico de otras aves necrófagas, él aprovecha el hueso, pero sobre todo aprovecha del hueso la parte interior, la médula. ¿Qué es lo que hace? Lo coge con las garras, incluso con el pico, se remonta muy alto y lo lanza sobre una peña, sobre una laja, y por los sitios que se llaman incluso rompederos. Una vez partido el hueso,
intenta sacar la médula, pero claro, el hueso tiene unas esquirlas, tiene como una especie de esquirlas de puntas que le podrían dañar los ojos. Entonces parece ser, esta es una interpretación, que estos bigotes le marcan un poco el recorrido del hueso, hasta dónde puede introducir el hueso sin que le pueda afectar a los ojos. Esto es una interpretación que se da, no parece muy científica, pero parece casi poética, entonces vamos a aprovecharla. Estoy en este centro de investigación durante bastantes años, pero por una serie de circunstancias familiares empiezo a visitar la provincia de Jaén en la década de los años 70. Estoy aquí por unas razones que no tienen nada que ver con la ornitología, pero salgo al campo siempre que puedo. Y entonces me encuentro con 2 o 3 cosas que para mí son nuevas, que yo desconozco totalmente, que son las aves de estepa, las aves esteparias, que no existen en el norte de España normalmente. Y en mis largas prospecciones por estas montañas encuentro 2 especies, que estas supongo que no las vas a tener. Una es el ratonero moro y otra es el águila rapaz. Son 2 especies típicas del norte de África, no las tienes, que no estaban citadas en esta zona, quizá alguna de modo absolutamente esporádico, y que constituyen un hito científico. Entonces yo empiezo a trabajar para la Universidad de Granada por otras cuestiones que no tienen nada que ver con la ornitología, lo comunico a la universidad y ellos no dan crédito a lo que yo les estoy contando, porque dicen esto es imposible, pero sin embargo es así. O sea, esto está publicado ya en Alemania. Una pequeñísima población, yo no he vuelto a visitar esa zona, es una zona solitaria de la provincia de Jaén, donde se encuentran estas águilas que son típicas del norte de África. Esta es una primera etapa de visitas esporádicas, pero luego una estancia posterior, estancia en la que yo conozco a nuestro común amigo Juan Manuel Molina Damiani. Estoy 3 inviernos viviendo en Torredonjimeno, aprovecho para terminar mi tesis doctoral. Luego hay otro tipo de cosas de trabajos de mi mujer en la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Y lo dedico dentro de lo que es la ornitología a visitar lo que aquí se llaman tierras calmas. Tierras calmas es un término, yo creo, maravilloso, no solo poéticamente, sino que describe perfectamente lo que es el paisaje. Hablando con la gente mayor o muy mayor de los pueblos, te habla de las tierras calmas y de la extensión que tenían. La tierra calma antes ocupaba, por lo que me cuenta en determinados sitios, prácticamente casi la totalidad o buena totalidad de los olivares que hay ahora. Y ha habido olivos siempre, pero no tantos como hay ahora. ¿Qué pasa con las tierras calmas? Las tierras calmas disponen de una serie de elementos que les permiten soportar unas poblaciones de especies animales, de especies de la avifauna, que son únicas. Aquí se pueden encontrar todavía abutardas, está el sisón, no sé si tenemos alguna imagen de estas. Y en invierno es una zona que es visitada por 2 especies que son relativamente extrañas. Esto será la butarda. La butarda, no sé si la habéis visto alguna vez, es como una avestruz pequeña, es un animal gigantesco, un animal terrestre, se llama abutarda porque como ave tarda, porque es un ave que tarda mucho en volar, en levantarse, porque es un animal muy pesado. Se la llegó a matar y a exterminar en muchas zonas desde avionetas, o sea, para que es una idea de lo que es la mentalidad destructora del ser humano. Este es el sisón, que es como una butarda más pequeña, este es mucho más frecuente, este se le puede ver por aquí, esto es un macho. Aquí hay también un término a estudiar también desde un punto de vista lingüístico y léxico. ¿Por qué se llama sisón? Se llama sisón porque sisea. El macho del sisón, en la época de celo, describe unos círculos en vuelo y realiza unas acrobacias aéreas que parte de sus plumas, remeras, de las alas, producen un siseo. Pues gente de la Academia de la Lengua Española y gente que ha confeccionado diccionarios, cuando se han encontrado con esta palabra sisón, como no han sabido exactamente, porque no tienen... o sea, está todo muy compartimentado en la ciencia. Entonces los ornitólogos van por un lado, los filólogos van por otro, excepto yo que estoy aquí para unarlo todo. Y entonces te encuentras en el diccionario que cuando buscas sisón, la explicación es absolutamente peregrina. Todo es de un filólogo llamado Corominas, no sé si hay alguien aquí del campo de la filología, un filólogo catalán que todo lo hace venir de Cataluña, cualquier palabra, esto viene del catalán, esto viene del catalán. Entonces interpreta que sisón viene de una palabra catalana que es sisó,
que es la sexta parte de una moneda. Y él explica diciendo que en un mercado cercano a Barcelona, esto a principios del siglo pasado, vendían sisones y los vendían a un precio que era la sexta parte de la moneda, y de la sexta parte sisó viene el nombre de sisón. O sea, para que veáis realmente lo que es muchas veces la etimología y lo fantástico que es todo esto. En esos años, cuando yo estoy aquí en Torredonjimeno, en esta segunda etapa más larga, en un boletín de ecología del taller de ecología de Linares, que tú ya me has dicho que esto ya no existe, eran los albores de los movimientos ecologistas y este tipo de cosas, yo escribo un texto aquí, bueno, es una cosa, no es realmente científico, pero tiene su gracia como información divulgativa, donde hablo de la campiña, de lo que son las tierras calmas, y hablo de la fauna que en invierno aparece en estos sitios y de la fauna que en verano intenta nidificar y no puede. Yo acuño un término con influencia inglesa, por ese papanatismo que tenemos todo siempre de escribirlo en inglés, que es empty lands, o sea, tierras vacías. ¿Por qué tierras vacías? El olivar es muy rico en presas para las aves rapaces, antes hemos visto aquí un ratonero, porque hay mucho conejo. Pero estos animales se encuentran con un problema. El ratonero, por ejemplo, que es un ave rapaz de tamaño medio, necesita un árbol para construir un nido. ¿Qué árboles hay en el olivar? Solamente hay olivos. Es tal la presencia humana en el olivar que un ave rapaz jamás podrá construir un nido, porque si lo construyera, inmediatamente lo eliminarían, o por la simple presencia humana, pues no podía llegar adelante. Entonces hay una fauna muy interesante, muy abundante, porque tiene mucha comida, pero es una trampa, porque toda esta fauna que está ahí, estas rapaces de tamaño medio, no se pueden reproducir, porque no tienen posibilidad. Entonces, es como si son especies relictas que las tenemos ahí, pero que no tienen comida. Entonces, este es un trabajo, simplemente es una curiosidad, lo hemos comentado antes, esto, junio de 1987, que era cuando todos estos movimientos ecologistas empezaban a surgir. Vamos ahora a entrar, yo no sé cómo vamos de tiempo, bueno, vamos a entrar en algo que está más relacionado con, yo soy licenciado en Filología Hispánica, hice mi tesis entre la filología y la ornitología, hice una tesis denominada Ornitónimos del Diccionario de Autoridades. Ornitónimos son las palabras del diccionario que hacen alusión a las aves, a la ornitología, y el Diccionario de Autoridades, como muchos de vosotros sabréis, es el primer diccionario de la lengua española que se publica en el siglo XVIII. Entonces recogí todas estas entradas y construimos esto. Y ahora quisiera hacer mención a lo que es el nombre de los animales en general. Si uno viaja por España, se encuentra que en cada región el mismo animal tiene un nombre diferente. Esto podría tener hasta cierto punto pues un sentido. Pero dentro de una misma región, concretamente en Andalucía, en cada provincia el mismo animal tiene un nombre diferente. Y dentro de la provincia, en cada pueblo puede ser que tenga un nombre diferente. Eso demuestra, por un lado, la mucha relación que puede haber entre la población, el campo y la naturaleza, cosa que hoy en día se está perdiendo. Cuando la población se convierte en ciudadana, todo esto se pierde, pero hasta hace muy pocos años el mismo animal recibía muchos nombres. Si salimos de España y entramos en Francia, lógicamente el mismo animal tiene otro nombre. Entonces, como os habrán contado, tanto los animales como las plantas disponen de lo que se llama un nombre científico, los franceses le llaman nombre sabio, que es un binomio compuesto por un género y por una especie. Esto es la única forma de entendernos, y cuando hablamos de determinado animal, saber de lo que estamos hablando. El cuervo, por ejemplo, no sé si lo tenemos por aquí. El cuervo aquí no se llama cuervo, se llama grajo. Entonces el cuervo, o el grajo, en él se dan unas circunstancias muy interesantes. Nosotros le llamamos cuervo, en español normalmente se llama cuervo, porque parece ser que remite al latín curvus o corvus por su forma encorvada. ¿Veis? Lo que sería el dorso tiene cierta curvatura. Entonces el nombre se relaciona con la morfología del animal, con la forma del animal. Esto es la palabra cuervo, que en muchos sitios de España, con variantes corva, siempre es el mismo. Pero luego si vamos al inglés, y se llama raven, si vamos al alemán, que es rave, incluso el famoso grajo de aquí de Jaén,
Allí ya no hacemos alusión a la morfología, a la forma del animal, sino a su voz. Son términos onomatopeicos que reproducen el sonido del animal. El grajo, viene de graznar. Es mucho más directo, cuando hablamos de grajo, representamos más el animal que diciendo cuervo. Y en alemán no digamos, porque Rabe, realmente Rabe es una palabra que casi sobrecoge. Hay otros animales, por ejemplo, el que aquí se llama colorín, que es el jilguero. Le llamamos colorín porque tiene unos colores muy llamativos. Cuando se le llama jilguero es una palabra muy antigua, antes era silguero, parece que haga alusión al silbido, a la voz del animal. Pero hay muchas zonas de España, concretamente en Aragón, que es la zona que actualmente yo vivo, que se llama cardelina. Se llama cardelina porque, igual que su nombre científico es carduelis, es que se alimenta de cardos o de las semillas del cardo. Entonces la semilla del cardo es lo que le da el nombre de cardelina y aquí es el colorín. Hay unas curiosidades relativas al nombre de las aves, que esto quizás os haga más gracia que lo que estaba comentando. Normalmente hay un fenómeno lingüístico que se llama homonimia. La homonimia es ese fenómeno en el que dos cosas dispares tienen el mismo nombre. El caso del perro, por ejemplo. Los perros los llamamos perros desde hace relativamente poco tiempo, desde hace pocos siglos. El nombre más extendido en España era can. Can es un nombre que hoy en día se ha perdido y solo tiene un empleo oculto. ¿Qué pasaba con can? Que con el perro, con el macho, con el can no había ninguna dificultad, pero con la hembra sí, porque la hembra del perro era la cana. Y claro, se produció una homonimia entre cana, hembra del perro, y cana, caña. Y entonces poco a poco se fue dejando el nombre can y se recuperó un nombre muy antiguo, no latino, que es perro, que de hecho no se conoce ni su origen. Hay otra homonimia, que esta sería una homonimia obscena, que es gorrión. El gorrión no se llamaba gorrión. Gorrión era un nombre primitivo que está perdido en la noche de los tiempos, pero el nombre realmente que se empleó en la Edad Media hasta hace relativamente poco tiempo es pardal. Pardal por su color pardo, pero es que pardal era el nombre popular del miembro viril, del pene. Entonces, claro, que el pene y un pajarito se llamaran igual, se produce una homonimia obscena y la gente poco a poco fue dejando de llamarle pardal y se recuperó el nombre gorrión, que no inducía a ningún malentendido. Otra homonimia, esa ya no obscena, sino blasfema, es la ostra. La ostra nunca se había llamado ostra, de hecho en algunos sitios todavía tiene el nombre original, es hostia. Pero claro, allí se producía una homonimia blasfema porque la sagrada forma de la Eucaristía, de toda la tradición católica, y el amelibranquio, el animal, pues tenían el mismo nombre. Entonces se añade a hostia una R, aparece una R poco a poco, el pueblo, que es muy sabio, estas cosas que dicen los políticos, hostia, 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 ostra, y se convierte en ostra. De hecho, la ostra en algunos sitios se sigue llamando hostia. Luego, otra cosa también muy curiosa, no sé si conocéis la revista Playboy, que hoy en día ya nadie la lee porque ya no tiene ningún sentido todo esto. Hubo una época que todo el mundo, la gente de mi generación, la conseguía y unos iban a Francia y conseguíamos traer de un Playboy, sale una chica en bikini, cosas por el estilo. Tenían un dibujante muy famoso, ya fallecido, que tenía unas páginas en color que eran chistes. Entonces había un chiste que si uno no viene del mundo de la ornitología y es español, no lo entiende. Se veía una habitación y había un señor mayor que estaba sentado, bastante mayor, incluso mayor que yo, y su mujer, la que figuraba que era una mujer, que en lo que entonces los americanos llamaban una pin-up, una mujer con unas curvas, una cosa realmente maravillosa, estaba de pie, una mujer que a lo mejor tenía 40 años menos que él. Y había un reloj de cuco, de cuclillo, en la pared. Ya sabéis que el reloj de cuclillo, sale el pajarito, dice cucu, cucu. Entonces, cuando el pajarito dice cucu, cucu, se ve a este hombre mayor que está sentado allí, que se pone absolutamente congestionado. Eso nadie lo entiende. Pero es que en inglés, el cornudo, o sea, el hombre que es engañado por su mujer, se llama cuco, se llama cuckold, que es prácticamente la misma palabra. ¿De qué viene que en Inglaterra se llame al cornudo cuco, cuckold? ¿Alguien lo sabe? ¿Ciencias naturales?
El cuco, el cuclillo, que es un ave que la tenemos aquí, una ave parásita muy conocida, que pone los huevos en los nidos de otras especies, es una especie poliándrica. O sea, lo contrario de la poligamia es la poliandria. ¿Qué quiere decir la poliandria? Que cada hembra dispone de varios machos. Entonces, en el momento que a través de la cultura popular se sabe que una hembra, una mujer, un cuco, da igual, tiene varios machos, pues entonces de ahí viene lo de cornudo, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que si uno domina la ornitología, domina el mundo prácticamente. ¿Qué más? Hay dos especies también vinculadas a la provincia de Jaén. Una que esta mañana yo cuando he ido a dar una vuelta los he estado viendo que sobrevolaban, que son las primillas. ¿Sabéis lo que son las primillas? El cernícalo primilla. Es una de las rapaces diurnas más pequeñas que hay en Europa. Es un animal que cría en los campanarios y que cría en las iglesias. Y en la catedral de Jaén hay una pequeña población. Es un bicho precioso que llega aquí en el mes de marzo, se alimenta de insectos voladores. Entonces quiere decir que con la época de frío ya desaparece. ¿Por qué le damos el nombre vulgar de primilla? El nombre científico no tiene nada que ver. No se os ocurre. Primilla. Esto es lo que se llama un hipocorístico. Los hipocorísticos son los nombres familiares, los nombres cariñosos. Por ejemplo, uno que se llame Francisco, que lo llamen Paco. Esto es un hipocorístico de José Pepe. Las niñas, sobre todo en los pueblos, normalmente se convierten en primas cuando son muy amigas. Siempre van juntitas, dice, esta es mi prima, aunque no lo sea. Entonces una prima, una primilla, es algo que forma parte del entorno familiar, algo casi querido, algo casi doméstico. Y como esta especie, sobre todo cuando no se la perseguía y cuando no se empleaban tantos pesticidas en el campo, era relativamente abundante y en todos los pueblos había una colonia importante, como era algo de ellos, algo que pertenecía a ese entorno, ahí se le empezó a llamar primilla. Y luego quizá ya, para ir terminando, hay dos cosas que también tienen su interés. El ser humano, el hombre, el ser humano, ha necesitado siempre nombrar las cosas. El nombrar las cosas supone entrar en el conocimiento de ellas. Una cosa de la que no se conoce el nombre, pues es algo que no puedes apropiarte. Yo recuerdo en el año 1968, que es cuando yo llego al Pirineo, cuando fui a trabajar allí, en una zona donde, por ejemplo, el castellano no se hablaba, todavía no se conocía, y el mundo rural era absolutamente primitivo. Yo, desde mi perspectiva ciudadana, yo empleaba unos métodos y unos gestos que no eran los adecuados. Y recuerdo en alguna ocasión, yendo por el campo, que te encontrabas con un pastor o con alguien de un pueblo y le preguntabas su nombre, nunca te lo daban, porque darte el nombre era dar el alma. O sea, el nombre es algo que estaba muy relacionado con su mismo ser y ellos no se abrían a esto. Entonces, el nombre, ya digo, es algo fundamental. Cuando en algunas zonas de España llegan, en el mundo rural, determinados productos, esos productos todavía no tienen nombre, o si tienen un nombre, es un nombre que ellos no pronuncian porque les resulta extraño. Cuando las patatas llegan al Pirineo, que de esto no hace mucho tiempo, no tienen nombre, porque esto de patata es un nombre que ellos casi ni se atreven a pronunciarlo. Hay que pensar que el Pirineo es una zona, ahora ya no, porque el turismo es lo igual a todo, pero cuando yo llegué en aquellos años, y sobre todo en la zona ya lindando con Navarra, es de un primitivismo total. Allí hay pueblos, los famosos pueblos malditos de España, en los que, debido a la consanguinidad, la endogamia, pues hay pueblos enteros en aquellos años, aparte del bocio, que era una cosa tremenda por la falta de yodo, la cantidad de gente deficiente que había en todos los aspectos. Llegan las patatas al Pirineo y no tienen nombre. ¿Pero qué forma tiene la patata? ¿De dónde sale la patata? La patata es un tubérculo, está bajo tierra. ¿Qué tenía la gente del Pirineo parecido a esto? Las trufas. La trufa, que entonces allí se aprovechaba y no tenía ese auge que hoy en día vas a un restaurante todo es a base de trufa. Pues allí había trufas. Pues a las patatas se les llamó trufas y se les siguen llamando trufas. Hay zonas en las que la manzana tarda mucho en llegar y no existe la palabra manzana, pero ellos tienen las peras. Las peras son anteriores en muchas zonas.
Entonces, ¿cómo nombran aquello nuevo que llega allí? Pues normalmente se modifica lo de pera y se llega a pero, no en todos los sitios, pero en muchos sitios se llama manzana pero porque llega muy tarde, no tiene su palabra y le ponen la anterior. En las aves pasa algo parecido. El estornino, que es un ave que está colonizando prácticamente toda Europa, era una ave relativamente escasa antes, llega a los pueblos, invade los pueblos, la gente no tiene un nombre para este animal. Lo de estornino es un nombre muy culto. Entonces le llaman tordo o tordo negro. La urraca, que aquí yo he visto que en algunos sitios le llaman burraca, hay zonas de España, con prácticamente todo el Levante, que no hay urracas. Se está produciendo en los últimos, podríamos decir, el último siglo, una colonización por parte de las urracas de allí. Pero la palabra urraca no la tienen. Entonces, ¿a qué se parece una urraca? A una garza. Resultado, le llaman garza o garza, dependiendo. Quizá para terminar voy a contar. Hay un poema que yo creo que todo el mundo conoce, de Gustavo Adolfo Bécquer. Aquello: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Eso es desde un punto de vista científico ornitológico es un verdadero disparate, porque las golondrinas no cuelgan los nidos bajo los balcones. El pájaro que cuelga el nido bajo los balcones no es la golondrina, sino que es el avión común. Pero claro, yo comprendo que en un poema, en vez de golondrina, poner volverán a colgar el avión común, pues no sería lo apropiado. Yo recuerdo uno de los últimos billetes de pesetas, de 100 pesetas, en España, claro, se veía un retrato de Gustavo Adolfo Bécquer y abajo había un balcón y no sé qué, y la amada estaba allí y estaban las golondrinas dando vueltas. Es un verdadero disparate porque no puede haber allí golondrinas. Voy a leer el segundo poema, uno que se llama Talpa, a ver si lo encuentras. En la época que yo estoy en Torredonjimeno y visito las tierras calmas, etcétera, etcétera, ya he dicho antes que entonces yo me encuentro con una serie de especies que para mí son nuevas. Y este es un poema llamado Talpa, a ver si lo puedes bajar. Talpa es el nombre latino del topo. De hecho, el género es Talpa, género Talpa. El poema dice: ayer me fui de toperas, acechadas en estos días de otoño por panzudos ratoneros, pausados milanos rojos y equilibrados cernícalos. El aire, que es festivo, confunde al espectador inexperto y fascina al rutilante marido. Qué posturas manifiestas, qué ademanes de prestigio, qué gloria nunca alcanzada. Los recios picos, las garras corvas, atrapan las cabezas puntiagudas, destripan al minero pintoresco, al concienzudo gran topo, impávido e inocente en su labor de huroneo. Así, en estas mañanas, medito acerca del limen, ese fiel concepto lábil que permite el recorrido de la oscuridad a la luz, de lo sabido a lo ignoto, del calor al hielo, la fulgurante mudanza hacia una muerte, llena de chasquidos sordos y recios pelos arrancados. El laberinto arcaico de Epidauro se inspiró en esta red de galerías. Bueno, esto es un poco la vida del topo, que está bajo tierra y que pocas veces accede a la superficie, pero las veces que accede a la superficie, siempre se dice que el topo es ciego. El topo no es que sea ciego, pero tiene muy poca vista porque no la necesita. Cuando no necesitamos una cosa, pues se va. Al vivir bajo tierra no necesita tener muy buena vista. Entonces hay una serie de aves rapaces, como cito aquí el cernícalo, como cito el ratonero y el milano real, que están a la espera que aparezca la cabeza del topo y entonces se lo comen. Al final hay unas reflexiones de corte así filosófico que no vienen al caso, que es lo del limen, la frontera entre la noche y el día, y al final hablo del laberinto arcaico de Epidauro, que yo no sé si son estudiantes de arqueología y de estas cosas parecidas. Epidauro es una ciudad griega maravillosa en la que hay un laberinto, y este laberinto siempre se dijo que estaba inspirado en las galerías de los topos. Bueno, simplemente he querido hacer mención o recalcar que cualquier rama de la ciencia, por apartada que parezca del uso corriente, pues el disponer de ella es útil, no solo para proporcionar herramientas a los poetas, porque malo es el poeta que se mueve solo en la poesía. Un poeta, en general cualquier escritor, tiene que navegar por otros mares, porque si no, no dispone de las herramientas adecuadas. Yo he utilizado siempre de mis conocimientos de la medicina y sobre todo de la ornitología, los he mezclado con unos conceptos más típicamente literarios. Yo creo que esto es lo que da fuerza realmente a la literatura. Pues nada más, yo no sé si hay alguien que quiere preguntar algo, en estos casos siempre se dice.
Tú sí, pues adelante. Bueno, primero muchas gracias por la charla. Y quisiera que le transmita a los alumnos y alumnas una cosa que a veces se pasa desapercibida y es la inteligencia de la ave. Las aves son tremendamente inteligentes y tienen una gran capacidad de adaptación. Prueba de ello es que desde hace un par de años tenemos palomas torcaces aquí. Cuando la paloma torcaz es una ave de bosque. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Las palomas torcaces son una ave de bosque, pero en los últimos años están aprendiendo a usar el entorno urbano para vivir, para buscar alimentos y para disfrutar. Desde hace 2 o 3 años yo ya lo estoy viendo aquí. Entonces yo quisiera que transmita esa capacidad de adaptación y también de inteligencia, especialmente en los córvidos, como han nombrado, a nuestro En las aves y en el ser humano, los seres que prosperan son los seres plásticos, los que se adaptan no solo al medio, sino a las costumbres y a la relación con sus congéneres. Hemos visto antes un quebrantahuesos. El quebrantahuesos es una especie en extinción prácticamente, por más esfuerzos que hagamos, porque tiene una alimentación muy especializada. Un animal que se alimenta de las médulas de los huesos, requiere que en el campo haya cadáveres, que estos cadáveres se los hayan comido otros animales, que le hayan dejado los huesos, que los huesos todavía estén frescos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que el quebrantahuesos está en extinción, está desapareciendo. En cambio, los córvidos, como has citado, son animales que se adaptan a todo. Las urracas, los cuervos quizá menos, las cornejas, son animales que lo comen todo, lo comen, les da igual que sea grano, que sea carroña, que sean otros animales pequeños, que sea fruta. No tienen esa exigencia trófica alimenticia y, por otra parte, ellos se aprovechan del ser humano, utilizan las construcciones, utilizan las casas para construir sus nidos. La paloma torcaz está está experimentando un cambio en sus hábitos realmente espectacular. Un animal, como tú bien has dicho, que estaba relacionado con el bosque y que de hecho estaba aquí en invierno porque venían del norte de Europa, actualmente lo encuentras no solamente en las ciudades. Zaragoza, por ejemplo, es una ciudad colonizada por las palomas torcaces, sino la estepa en Monegrina, el desierto de los monegros, la estepa de los monegros, está siendo colonizada por las palomas torcaces. O sea, tiene una capacidad de adaptación al medio enorme. Lo que pasa que en el mundo de la taxonomía, de la filogenética, hay una serie de especies que son recientes, y las que son más recientes, las que han aparecido dentro de la historia de la vida, más recientemente son también las que están más desarrolladas. Los animales más primitivos, como puede ser el buitre, como puede ser el quebrantahuesos, se han quedado ahí. En cambio, por ejemplo, los gorriones, el gorrión es un animal que ha aprovechado la existencia del ser humano. Es mucho más abundante ahora que hace 1000 o 2000 años. ¿Por qué? Porque se ha adaptado a las ciudades, donde encuentra comida, donde encuentra agujeros para hacer los nidos y, sobre todo, está a salvo de los grandes depredadores. Eso no quiere decir que siempre hay alguien que les pega una pedrada o le pone esto que se llama una costilla. Entonces, hay una adaptación. ¿A esto le podemos llamar inteligencia? Pues se podría llamar una inteligencia natural, indudablemente. Pero yo preferiría hablar de plasticidad de adaptación al medio. Estos son 2 casos paradigmáticos, los córvidos en general, las torcaces, porque las torcaces están muy emparentadas además con otras cosas, y los pequeños animales. Esta mañana también me he dado una vuelta por aquí. El mirlo, por ejemplo, es que lo tienes dentro de Jaén, y una ciudad abiótica totalmente, como podría ser determinadas zonas de Madrid, existen mirlos. Y uno dice, bueno, porque el mirlo necesita tierra, necesita picar ahí con el pico, sacar un gusano. Se alimenta muchas veces de las macetas y de las jardineras que hay en las terrazas de las casas. Se ha adaptado hasta estos extremos. Y claro, estos son los animales que han prosperado. Luego, dentro de los pájaros hay multitud de especies que están desapareciendo. ¿Más cosas? ¿Más difícil de responder? Comprometida. Con tu experiencia ya en el tiempo, se justifica el dinero que se dedica a la recuperación de especies en peligro, y eso
¿tiene beneficios para el ecosistema en general? Sí. Lo que pasa es que a veces se emplean técnicas excesivamente agresivas. Concretamente el quebrantahuesos, la población natural de quebrantahuesos se circunscribe a la cordillera pirenaica. Entonces, como en España prácticamente todas las sierras hasta la década de los 50 del siglo pasado tenían quebrantahuesos, se está intentando recuperar. Pero ¿por qué desaparecieron los quebrantahuesos allí? Hay una serie de causas que no se han eliminado. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos esfuerzos muy grandes en tiempo y en dinero para, a partir de la población pirenaica, coger los pollitos de los nidos, trasladarlos, por ejemplo, a los picos de Europa, para que este animal recolonice todo aquello. Pero si las causas que motivaron la desaparición del quebrantahuesos no se eliminan, la cosa es baldía totalmente, porque se sigue empleando el veneno, por ejemplo, siguen disparándole a estos animales, ahora ha aumentado el turismo en los escaladores. Entonces sí, pero siempre con cierta prudencia y, en fin, analizando mucho la situación. Luego hay un elemento que tiene un efecto multiplicador muy grande, que es en el turismo. Por ejemplo, la existencia del lobo y la existencia del oso. La gente se quejaba porque dice que se le comían las ovejas. El daño económico que puede producir que a lo largo de un año una población de osos o de lobos en los picos de Europa pues mate a 20, 30, 40 ovejas, es incomparablemente menor, porque además la administración se tiene que hacer cargo de esto, con los beneficios económicos que produce el turismo. El turismo ya, no solamente ya centroeuropeo, que antes solamente la gente que observaba las aves venía de Holanda y de Suecia, ya es España, a medida que ha subido la sensibilidad ambiental, eso da un dinero que la gente ahora ya está empezando a aquilatar. O sea que sí, por la protección a la naturaleza siempre, y lo que no nos podemos embarcar en determinadas aventuras, ¿eh? Gracias a vosotros.